bienvenidos a un nuevo video de Nash and the Way. En esta ocasión estoy con mi hermana. Hola. Y vamos a hacer unas esferitas. Bueno, no son esferas, son adornos para tu árbol de Navidad que pueden estar perfectos para regalarlos, para como personalizar y hacer más especial ese árbol en esta época tan bonita que es de dar amor y estar con los que de verdad quieres. Les vamos a enseñar cómo vamos a pasar de esto, de masa para modelar, a esto, que son huesitos perfectos para poner en tu árbol. Nosotros, como tenemos perritos, pues los personalizamos con los nombres de nuestras peluditas. Entonces tenemos el de Bonnie, tenemos el de Mimi y ya. Entonces, comencemos. Rápido les vamos a mencionar cuál es lo que ustedes necesitan para hacer esto junto con nosotros. Entonces, como ya les enseñé, necesitan masa para modelar, que ¿tú lo compraste dónde? ¿Sí? En Office. Ajá, en Office Depot, si no nos equivocamos, pero la verdad es que lo pueden encontrar en Walmart, en Amazon, todo, y súper buen precio, y salen bastantes, o sea, sí, con uno puedes adornar todo un arbolito. Y es secado al aire, no necesitas horno, eso es importante. Por eso nos gustó esta. Y para aplanar la masa, un rodillo, nosotros tenemos súper simple. Y para hacer las figuras, tal cual tenemos cortadores de galletas. Entonces eso es lo que nosotros usamos para recortar las formas de las esferas. Entonces tenemos, como no somos fan de la Navidad, pues sí tenemos algunos de Navidad, entonces son los que vamos a usar. Y al final, para decorar las esferas, algunas las decoramos con un plumón permanente o también los hemos decorado con barnices de diferentes colores. Y también vamos a decorar, tenemos pintura metálica, entonces creemos que se va a ver muy padre con esto. Tenemos aquí uno dorado y otro como más en color cobre, entonces para decorar las esferas. También nosotros tenemos de estas herramientas y nos ayudan para hacer los hoyitos donde va a ir el listón para colgar la esfera. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra masa de modelar. Es importante decir que si ya no lo quieren ocupar o les sobra, hay que guardarlo muy bien. Recomendamos en una bolsa Ziploc. Al momento en que se seca, se pone muy dura y ya no se puede trabajar con la masa. Entonces ya tenemos aquí la masa y vamos a tomar pequeñas porciones de la masa para poder trabajar con ella. Y tal cual la textura es como plastilina. Es muy fácil de trabajar con la masa. Entonces, lo primero lo que recomendamos es hacer una bolita con la masa. Nosotros aquí, nuestra mesa es de vidrio, entonces es muy fácil de trabajar con el vidrio porque pues nada se pega. Al igual que ustedes, yo también estoy aprendiendo, porque aquí la mente creativa es mi hermana y la verdad es que a mí no, nada de eso. Entonces, aprendamos juntos. La masa, es importante decir, no se pega a las manos. La verdad es que es muy fácil trabajar con ella. Entonces, no es necesario ponerle talco u otras cosas. Entonces, vamos a empezar a aplanar con nuestro rodillo. Entonces, una vez que ya pasaron el rodillo, yo les recomiendo el grosor como del tamaño o sea, como el grueso de una galleta, una galleta como de chispas de chocolate, de ese grosor. Que no sea tan delgadito para que no estén tan frágiles y tampoco tan grueso para que, o sea, como para que tarde mucho en secarse. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser el árbol de Navidad. Entonces, tal cual, ya nada más marcamos la figura en la masa. Ponemos el cortador de galletas. ¡Ay, qué bonito quedó! Y tal cual simplemente retiramos nuestra masa. Y con cualquier cosa puntiaguda que tengan, no se les olvide marcar el hoyito donde va a ir el listón para colgar su esfera. Y así queda. Y entonces ahorita lo que hacemos es simplemente dejarlo secar. Ahora vamos a hacer el del huesito.
Ok, entonces tengo mi cortador en forma de huesito y simplemente se pone en la masa y hago el corte, lo medio muevo para que se despegue bien de la masa y ya quedó. De aquí, por ejemplo, a mí me gusta hacerle, o sea, que el huesito quede así colgado en forma horizontal. Entonces le voy a hacer el hoyito para que podamos poner el listón una vez que ya se seque. Pueden ver el grueso, no está tan delgadito, tampoco está tan grueso. Lo que les comento es más o menos como el grosor de una galleta. Y así seguimos con toda la masa hasta que tengas los necesarios para decorar tu árbol de Navidad o hasta que pues hagas toda la masa. También puede ser un muy bonito regalo porque los puedes personalizar. Si eres muy creativo, a lo mejor puedes solito, o sea, sin usar cortadores de galletas. La verdad es que nosotros no somos muy expertas dibujando, por eso usamos esto, pero hemos visto de personas que hacen cosas muy padres. La imaginación es el límite. Es el límite. Entonces, miren, nosotros ya hicimos una esfera, que esa fue la que hice yo, creo que es la más fea. Luego tenemos un huesito, hicimos un pino, hicimos otro pino, bueno, que son árboles de Navidad realmente. Hicimos un huesito para nosotros que tenemos perritas, hicimos un pino y esta va a ser una patita. Y listo, una vez que ya los tienes, que nosotros hicimos los que les acabo de enseñar, pues lo dejas al aire para que se logren secar y que no, o sea, cuando pases la pintura y así, pues no se vuelva áspero, que no pase bien la pintura. Entonces tienes que dejarlos hasta que estén así de duros. Miren, ¿escuchan? Se vuelve como una tipo piedra. Entonces, hasta que no estén así, preferible que lo sigan dejando secar. Y ahora sí ya viene la parte más divertida y la que a mí más me cuesta trabajo, que es decorar. Para eso ahora sí protegimos la mesa, porque no, como trabajamos con, barnices y así, no queremos que se ensucie, que luego nos costaría más trabajo. Para esta esfera vamos a usar un barniz. Entonces vamos a usar el barniz morado. La verdad es que con barnices nos ha gustado mucho el efecto porque quedan brillositas y queda bien, pero también se puede utilizar pintura vinílica de diferentes colores y al final le puedes poner una capa de esmalte transparente para que se vea brilloso. O se pueden dejar así y se ve de un tono mate. No lo puedo ver. Yo tampoco, por eso lo dejé cerrado y por eso dije, va a ser morado. También queremos usar, compramos estas pinturas metálicas y vamos a probar a ver qué tal se ve. Entonces, por ejemplo, para esta campana y que se vea muy navideña, pintar de dorado, pero solamente una parte. Entonces, vamos a cubrir la parte que no queremos. La cinta que vamos a ocupar es esa que también compras cuando vas a pintar tu casa, que es para proteger como las orillitas. Una Blue Scotch. Entonces vamos a ocupar esa cinta para proteger la mitad, que no queremos que no esté de dorado. Y ahorita ya está protegido, o sea, ya la parte que no queremos que esté pintada dorada, ya lo pusimos de azul. Y viene ahora sí poner el aerosol, pero por eso nos vamos a proteger y lo bueno es que ya estamos preparadas con los cubrebocas, entonces nada, nos lo vamos a poner para que no nos llegue todo el olor. Listo, ok. Ya una vez que tenemos la campanita de dorado, como aquí, pues vamos a dejar que se seque. También ahorita estamos haciendo una esferita de dorado y vamos a seguir pintando de barniz y dando los detalles finales. Y listo.
listo, nosotros ya aquí, vean, ya tenemos unos decorados. De hecho, algunos ya están secos. Pero entonces ahorita vamos a ver cómo, por ejemplo, ponerles el listoncito para que lo puedan colgar de su árbol de Navidad. Es que nosotros ocupamos este listón rosita, que lo puedes encontrar en papelerías, igual Office Depot, así, o sea, cualquier lugar. Y bueno, con el cordón de su elección, ya lo único que tienen que hacer es pasar el listón o la cuerdita por el arito que hicimos previamente. Entonces eso fue pensando en el arbolito. Si no lo quisieran en su árbol y nada más lo quieren a lo mejor para tenerlo de centro de mesa o nada más darlo como un detallito, pues a lo mejor no es necesario hacerle el arito que hicimos arriba de los arbolitos. Entonces tienen que primero visualizar para qué lo van a querer, entonces ya decidir cómo es que lo van a armar. La verdad es que nosotros muy fácil, nada más le hacemos 2 nuditos y ya. O sea, con eso ha quedado bien. Y también que no quede tan cortito para que sí puedan meterlo fácilmente en las ramitas del árbol. Entonces le quitamos los sobrantes. Uh-huh. Y listo. ¡Tarán! Así queda. Espero que se pueda ver bien. Este me gustó mucho. La verdad es que la combinación como de un color mate con dorado queda padre. Nosotros acá también hicimos, por ejemplo, hicimos botitas. Hicimos las de Bonnie. Hicimos unas esferitas como de botella de vino para Año Nuevo y así creo que está padre. La de la patita así queda. Está padre. Esta nada más fue hecha con plumón negro permanente. Simplemente con ese le dibujamos y ya quedó, siento que quedó bien. Y por ejemplo estas fueron pintadas con barniz morado y barniz blanco y también quedaron, así quedaron las esferas. Y las personalizadas, estas con plumón negro permanente le pusimos el nombre de Bonnie, Mimi y Beto. Y las bolitas fueron con plumones metálicos. Entonces así quedó. Y miren, ¡voilá! Así quedó. Las esferas las hicimos chiquitas, pues porque nuestro árbol es petit. Tienen que fijarse que estén muy bien secos cuando los vayan a tocar, porque nosotros no nos fijamos y hicimos accidentalmente eso. Ahorita ya los colgamos en nuestro árbol grande, bueno, el principal. Miren qué bonito se ven, ese es mío, mi botita con Aye. Aquí está el huesito de Bonnie. Aquí está la otra botita de mi hermano. Este es el que pintamos con barniz. Aquí está el huesito de Beto. Entonces, como ven, se pueden inspirar de muchísimas maneras. También vean cuál va a ser como los colores de su árbol para que los hagan, pues que vayan a juego. Esperamos que les haya gustado este video, que les sea de utilidad. Si alguien lo llevara a la práctica, pues háganoslo saber y mándenos fotitos. Y pues es todo por el día o la noche de hoy. Así es que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.